Mis niños, mis niñas, siguiendo con el tema de las culturas, ahora vamos a hablar sobre la cultura Paracas. Hablamos hace un ratito sobre la cultura Chavín, que fue la cultura matriz, la primera cultura que se desarrolló en el Perú en el año 1916, ¿verdad? Bueno, les comento que también esta cultura, que fue la cultura Paracas, que tuvo mucha influencia por la cultura Chavín, o sea, quiere decir que también copió muchas cosas de la cultura Chavín, fue también descubierta por el arqueólogo Julio C. Tello, el mismo que descubrió también la cultura Chavín. Esto fue descubierto en el año 1925, ¿sí? La cultura Paracas fue conocida por el colorido de su textilería. Aquí ustedes van a desarrollar en sus fichas de actividad, su textilería era muy conocida, porque era muy colorida, no era como los Chavín, ¿verdad? Que solamente usaban uno o dos colores. En este caso, la cultura Paracas era muy colorida y usaban los colores rojos, los colores anaranjados, los colores verdes, los colores negros. Y ellos, lo que se destacaban mucho era que tenían figuras de seres mitológicos, quiere decir de sus dioses, ¿sí? Ellos generalmente, como también tenían influencia en lo que era la cultura Chavín, tenían formas, sus dibujos de ellos, de seres mitológicos, como le dije, también de animales como de jaguares, de serpiente, ¿sí? Y también tenían figuras geométricas, o sea, ellos se destacaban por su textilería, los famosos mantos de Paracas. ¿Y por qué eran famosos los mantos de Paracas? ¿Saben por qué eran famosos los mantos de Paracas? Porque la cultura Paracas se dividió en dos etapas muy importantes, muy importantes. La primera etapa, que fue la etapa de Paracas Cavernas. ¿Por qué? Porque ellos, como tenían su sociedad muy establecida, en la primera parte, digamos, los que mandaban eran los sacerdotes, eran como los dioses de ellos, los sacerdotes, o sea, la sociedad era los sacerdotes, la clase nobleza, ¿no? Y después era el pueblo, ¿no? Los que trabajaban, digamos, ¿no? Los que trabajaban el pueblo, los que se dedicaban a lo que era la ganadería, la agricultura. Entonces, la sociedad más alta, que eran los sacerdotes, ellos, estamos hablando de acá, esta partecita de acá, que son las cavernas. Las cavernas eran donde enterraban a las clases más altas en esa época. ¿Y cómo las enterraban? Si ustedes pueden ver, ellos eran enterrados en formas así erguidas, ¿sí? Juntadas su cuerpo como encogido y cubiertos de mantas de colores. Si vemos toda esta parte colorida de acá, son mantas que su textilería era muy fina, entonces lo cubrían de esa manta. Esa fue la primera etapa de Paracas Cavernas, y después la segunda etapa fue la etapa de la Paracas Necrópolis, que eran ya sus entierros ya no eran así en forma, como decían también, que tenía forma de una copa invertida, sino que ahora en la segunda etapa ya los enterraban como especie de un rectángulo. Entonces así enterraban a sus muertos, y dentro de la tumba, digamos, ¿no?, que en donde enterraban a los muertos, inclusive también cubiertos de muchos mantos de colores,
ellos también colocaban frutas, colocaban ofrendas en oro, cerámicas en oro, porque decían de que ellos se iban a otra vida y necesitaban sus artículos de ellos personales para seguir viviendo en la otra vida. Ellos tenían esa mentalidad de que la persona al morir pasaba a otra vida. Por eso es que los abrigaban, para que ellos no pasen frío, ¿sí? Entonces, de eso se trataba lo que era la cultura de Paracas. Esta cultura de Paracas se desarrolló en el departamento de Ica. En el departamento de Ica, en la península de Paracas. Por eso es que se llamó la cultura Paracas, porque se desarrolló en la península de Paracas. Otra característica de la cultura de Paracas era sus cabezas clavas y las tepranaciones de las cabezas, de los cráneos. ¿Qué significa tepranación? Quiere decir que les cortaban el cráneo. ¿Sí? Les cortaban el cráneo a la gente que moría, Inclusive, una característica también de los Paracas era que cuando la deformación de los cráneos, cuando un niño nacía, les ponían como unos sombreros largos, por eso es que los Paracas tenían su cráneo prácticamente deformado. ¿Por qué? Porque ellos desde pequeños le ponían como un no sombrero, porque el sombrero no deforma, pero como una especie de embudo que hacía que su cerebro empiece a alargarse. La cabeza de los Paracas tenía el 60% más de espesor de una cultura normal como nosotros, o sea, como nuestro cráneo era normal y ellos pesaban 60 centímetros más, digamos, ¿no? O sea que tenían más espesor de lo que era el cráneo. Miren cómo deformaban los cráneos. Si ustedes ven aquí, este sacerdote tenía un cráneo deformado, ¿verdad? Y por eso que hacían las trepanaciones, ¿sí? Ahora, ellos tenían también, igual que los chavines, centros ceremoniales. Ellos rendían culto también a sus dioses. Sus dioses en realidad eran los sacerdotes, ¿sí? Y cuando hacían sus trepanaciones, porque hacían sus trepanaciones en el cerebro, ¿saben qué usaban como anestesia? Las hojas de coca. Las hojas de coca lo usaban como anestesia. Usaban cuchillos para hacer, como el cuchillo, el tumi. ¿Se acuerdan? El cuchillo, el tumi, era un cuchillo que lo usaban los chavines. ¿Se acuerdan? Ya después vamos a volver a hablar. Pero acá usaban también ese tipo de cuchillos y también cuchillos como media luna, ¿no? Para poder hacer la trepanación. Así que bueno, ustedes van a desarrollar también algunas actividades referente a la cultura de Paracas, referente a lo que hemos hablado. Acuérdense que ellos fueron destacados por sus mantos, por el colorido de sus mantos, ¿sí? Entonces, mis niños, a trabajar con la cultura chavín y la cultura Paracas. Nos vemos, mis niños, bendiciones.